my name is Stefania Garcia, and today I'm going to talk to you about mouse S100G protein exhibits properties characteristics of a calcium sensor. Calcium is a mineral found mainly in the hard part of bone where it is stored. It's very essential in muscle contraction, oocyte activation, building strong bones and teeth, blood clotting, nerve impulse, transmission, regulation heart rate, and fluid balance within cells. Eating a well-balanced diet can provide all necessary nutrients and help prevent calcium deficiencies. According to the National Academy of Science, adequate intake of calcium is 1 gram daily for both men and women. The upper limit for calcium intake is 2.5 grams daily. The overall objective is evaluate how mouse S100G protein exhibits properties characteristics of calcium sensor. Bueno, vamos a continuar hablando sobre los materiales y métodos que se usaron en este artículo. El primero es la espectrometría de masas. Entonces, ¿qué es la espectrometría de masas? Es una técnica de análisis que se usa para la determinación de estructuras orgánicas. ¿Cuál es el fundamento? Su fundamento está basado en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Una vez obtenidos estos iones, se separan de acuerdo con su masa y su carga. El para qué es porque este propicia una información bidimensional que representa un parámetro relacionado con la abundancia de los diferentes tipos de iones en función de la relación masa-carga. El segundo método fue la fluorescencia. ¿Qué es la fluorescencia? Es un método rápido, simple y económico que se usa para determinar las concentraciones de un analito en solución en función de sus propiedades fluorescentes. Su fundamento es un proceso de emisión en el cual las moléculas son excitadas por la absorción de radiación electromagnética y al relajarse al estado basal liberan el exceso de energía y este exceso de energía lo liberan en forma de fotones. ¿Para qué se usa? Se usa principalmente para medir compuestos en solución. El método número 3 es la calorimetría. ¿La calorimetría qué es? Es una técnica que se encarga de medir tanto el calor generado como el calor perdido en ciertos procesos físicos y químicos. Se utiliza un dispositivo que permite obtener datos térmicos en pequeñas cantidades del material. Implica calentar la muestra a una velocidad controlada y registrar el flujo de calor hacia o desde la muestra. ¿Y para qué? Esto se utiliza para medir las cantidades de calor transferidas hacia o desde una sustancia para conocer si se han presentado reacciones químicas, cambios físicos o transiciones de fase. Bueno, el último método del que hablaremos es el SDS-PAGE. Este es un método de electroforesis que permite la separación de proteínas en masa. ¿Cuál es su fundamento? Gracias al SDS, las proteínas se van a desnaturalizar y van a perder su conformación tridimensional. De este modo se van a obtener fraccionamientos que obedecen a la diferencia de peso, la longitud de la cadena y también a la forma de la proteína. ¿Para qué se usa este método? Es el método de electroforesis empleado con mayor profusión para analizar las proteínas. Ahora vamos con los resultados. El resultado que tenemos acá es de la SDS-PAGE, de la cual acabamos de hablar. ¿Qué vamos a analizar acá? La proteína S100G de ratón después de una proteólisis limitada por la alfa-quinotripsina bovina. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Esta es la ApoS100G y esta es la S100G, ambas unidas a magnesio. Entonces, ahí se digirieron fácilmente por la alfa-quinotripsina. ¿Por qué decimos que se digirieron fácilmente? Porque como podemos ver acá, se hicieron nuevas bandas, se ilustran nuevas bandas que hablan de los fragmentos de la proteína luego de la proteólisis. Ahora, acá tenemos la ApoS100G y la S100G unidas ambas a calcio. ¿Y qué podemos observar ahí? Que es muy estable frente a las enzimas de proteólisis. ¿Por qué? Porque se observa
una sola banda, no nos habla del fragmento, entonces nos quiere decir que la proteína sigue intacta. Bueno, ahora tenemos un segundo resultado. Acá tenemos la APO, tenemos la S100G con magnesio, la S100G unida calcio. ¿Qué vamos a mirar? La existencia de formas oligoméricas. Entonces podemos ver que en el magnesio y en el calcio hay existencia de formas oligoméricas, como podemos ver acá. Esta zona más oscura y acá otra banda también oscura. Mientras que en la APOC podemos decir que tiene una tendencia mucho menor o menos pronunciada a formar formas oligoméricas, porque vemos que solo me va a oscurecer acá, solo va a estar acá proteína y acá ya no tenemos más bandas. En los resultados de la tabla 5 lo que se espera es que todos los S100G estén bastante desordenados. Entonces, por lo general se pueden clasificar las proteínas como altamente ordenadas y el PPRD es menor del 10%, moderadamente desordenadas y el PPRD es menor del 30% pero mayor del 10%, y altamente desordenadas y el PPRD es mayor del 30%. Entonces, en base a esta clasificación y a los resultados obtenidos en la evaluación, podemos decir que la proteína S100G es moderadamente o altamente desordenada. Bueno, los últimos resultados que hoy tendremos van a ser los de la tabla número 4, que muestra los parámetros de unión del calcio a la S100G de ratón recombinante. Esto a partir de los experimentos de tampón de calcio usando fluorescencia de proteína intrínseca o fluorescencia de bis-ANS, que sería la de abajo. Entonces, si observamos ambos valores y ambos resultados, vamos a ver que son muy parecidos. Ambos ajustes proporcionaron prácticamente el mismo resultado. Entonces, a partir de esto, podemos decir que la constante efectiva de unión al calcio para la S100G es de aproximadamente 108. So right now we are going to do the discussion. So the author number 1 is Bonick. So Bonick say that bone state of mouse S100G protein indicates that in this state the protein surface is more hydrophobic than the surface of the APO S100G. The binding of calcium cations to calmodulin and galvindomodulin cause similar but more pronounced effects on bis-ANS fluorescence. And this is right, and we can see that in the figure number 4. The actor number 2 is Howard. So Howard said that the extent of proteolytic digestion by specific protease such as trypsin has been shown to correspond to flexibility of the region of the cut site and not just surface exposure. And this is right, and we can see this in figure number 5. The actor number 3 is Permayakob. Permayakob says that the effective calcium breeding constant for S100G is about 108, which is close to the literature value, so this is right. And we can see this in table number 4. So now we have two conclusions. The number 1 is that the S100G mouse, when it's breeding with calcium ions, cause surface change in its structure, while the breeding of calcium in bovine S100G cause only very small structural changes. The number 2 is that both bovine S100G and mouse S100G, despite not having an identical sequence with the calcium buffer proteins, show properties of calcium sensing protein.